Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a estas jornadas de propiedad intelectual. Agradecemos todos por tomar de su tiempo para asistir el día de hoy. Y bueno, para inaugurar este evento vamos a empezar con la mesa que lleva el nombre La propiedad intelectual y los nuevos tratados de libre comercio. Va a inaugurar las jornadas y esta mesa el doctor Pérez Miranda, quien es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Bienvenido, doctor. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar. Bueno, México en muy corto tiempo, ¿no? Está firmando muchos tratados y muchos tratados de libre comercio. Aparentemente se quiere blindar un poco el esquema, el sistema que se considera apropiado de libre comercio. Hemos visto durante todos estos últimos meses un gran debate sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, un gran terror de que se pueda no aprobar o se pueda aprobar. Y quizá un punto que convendría destacar antes de continuar es cómo se ha impuesto esa idea en México. Yo creo que a partir de los 90, de los inicios de los 90, de que el libre comercio es bueno, ¿no? Y mientras más libre sea, mejor es para todo el mundo, ¿no? Es decir, se cambió totalmente una idea, un concepto de política económica internacional de un día para el otro, sin que hubiera argumentaciones. Es decir, tampoco en este momento hay claras explicaciones de por qué sería terrible que no se renovara el Tratado de Libre Comercio, porque no se explica, bueno, cuáles serían esos efectos espantosos que se producirían en el país. Y además lo que no se explica es por qué no se puede diseñar un plan B, ¿no?, para no tener que despertar aterrorizado todas las mañanas leyendo los Twitter del señor Trump, ¿no?, o las reacciones del señor Trump. Y que además recibe el repudio de sus grandes aliados en el G6, en el G7, y se siente muy contento al otro día de estrechar la mano de su gran enemigo, el primer ministro, secretario general del partido, etcétera, de Corea del Norte. Es decir, hay un misterio en todo esto. Entonces, bueno, nosotros trataremos de analizar esta perspectiva desde el punto de vista de los intereses de México, qué hay de bueno y qué hay de malo en esto que se está diseñando. Estos son 3 convenios sobre el que México ha firmado este año, ¿no? Lo que sería el denominado TPP-11. México adhiere después de muchas décadas al Tratado del CIADI, un tratado que siempre fue repudiado por la mayoría de los teóricos de la doctrina y en especial por la Cancillería mexicana, porque era violatorio de la soberanía mexicana. Un día, entre gallos y medianoche, se firmó, pasó por el Senado, donde todos los diputados que seguramente hace 10 años hubieran repudiado al tratado, explicaron por qué era bueno, ¿no? Con excepción de una fracción. Y se aprobó, el Tratado del CIADI y se aprobó, se firmó y se aprobó por el Senado el TPP, y se firmó un raro acuerdo, ¿no?, con la Unión Europea, de decir, bueno, hasta acá llegamos y desde acá avanzaremos. Sobre todos estos puntos, en lo que hace a propiedad intelectual, van a hablar mis compañeros de mesa.
Yo continuaré con la parte vinculada a inversión, pero sí, digamos, es muy difícil tratar un tema sin tratar el otro. Este primer punto es... Ahí está. ¿Viste la tortícolis? Quizá esta sea una primera aclaración que es necesario tener cuando hablamos de la protección de la propiedad intelectual por el sistema de inversión extranjera, que es para poder proteger a la propiedad intelectual como una inversión, se debe considerar a la propiedad intelectual como un derecho de propiedad, ¿no? Cosa que se contradice con nuestro sistema constitucional. El artículo 28 define claramente, toma posición en ese debate sobre si los derechos intelectuales son derechos de propiedad o son un privilegio monopólico, y en nuestra Constitución es claro en el artículo 28 constitucional que se trata de un privilegio monopólico, no de un derecho de propiedad, por más que después el legislador post-salinistas hayan decidido que se trata de un derecho de propiedad. Y así hayan titulado a la ley de propiedad industrial. Entonces, esto es claro, tan claro que en un anexo del tratado del TPP 11, ¿no?, se dice: un acto no puede constituir una expropiación a menos que interfiera con un derecho de propiedad tangible o intangible. Es decir, si se adopta la idea, el concepto francés, que después en cierta medida es adoptado por la doctrina norteamericana, de que se trata de un derecho de propiedad, ¿no?, que puede haber derecho de propiedad sobre bienes tangibles. Recordemos que este fue un gran debate del siglo pasado. La doctrina alemana en un momento se considera conveniente, y así se hace, insertar en el Código Civil que el derecho de propiedad es sobre cosas, ¿no?, y que las cosas son tangibles, es decir, dos conceptos que hasta ese momento estaban en debate. Y luego, pues, digamos, siempre siguiendo el tema del TPP-11, define, ¿no?, o sea, precisa, ¿no?, que los derechos de propiedad intelectual son protegidos por el sistema de inversiones. Es decir, cuando se define qué es una inversión, se dice que un derecho de propiedad intelectual es una inversión. Y no solo eso, que las licencias que derivan de ese derecho de propiedad intelectual, de esos derechos intelectuales, también son protegidos por cualquier acto que los afecte, son protegidos como si fueran una inversión. Y luego tenemos los derechos que derivan, ¿no?, de esta protección de la propiedad intelectual como inversión. Al tratarse de la propiedad intelectual de una inversión, el titular de un derecho de propiedad intelectual o de una licencia, ¿no?, tiene la facultad de exigir que no se impongan requisitos de desempeño, recibir un nivel de mínimo de trato. Dice, derecho a recibir trato nacional y trato de nación más favorecida. Tenemos que tener claro, lo hemos dicho en otras reuniones, que cuando hablamos en este caso, en el caso de la inversión, del derecho del trato de nación más favorecida, en realidad estamos hablando del trato de inversor más favorecido. Es decir, el que recibe el trato favorecido es el inversor, no es la nación. La nación, al contrario, tiene que aceptar que el inversor elija, ¿no?, el derecho a aplicar, cuando hablamos del derecho de inversión. En este caso se presenta un problema, luego si tenemos tiempo lo vamos a explicar con más detalle, ¿no?, por la superposición de tratados que ha firmado México, en los cuales tienen capítulos de protección de inversión y cada uno es diferente. Entonces, por ejemplo, vamos a tener con Chile tres tratados, ¿no?, en los cuales se protege la inversión extranjera. Tenemos la Alianza del Pacífico, un tratado bilateral de protección de libre comercio con México que tiene un capítulo de protección de inversiones, y tenemos el TPP-11 que tiene un capítulo de protección de inversiones. O sea, tenemos tres normas sobre protección de inversiones con Chile, más el derecho nacional. Por lo tanto, al elegir el inversor
el trato de nación más favorecida, puede elegir entre 4 sistemas jurídicos. Lo cual es un caos, digamos, es realmente lo que definimos como una Babel informativa. Con Perú vamos a tener 2, con Canadá vamos a tener 2, si se mantiene el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, con Japón vamos a tener 2 porque tenemos un tratado bilateral y el TPP, con Singapur vamos a tener 2 porque tenemos un tratado bilateral y el TPP. Es decir, tenemos un sinnúmero de tratados donde la aplicación del principio de nación más favorecida genera un caos normativo difícil de solucionar, o al revés, que hace muy fácil a los árbitros tomar la decisión que se les antoje porque, digamos, pueden optar por este tipo de temas. Y por último, la protección más importante, que es la afectación sustantiva, o sea, la protección por expropiación directa o por expropiación indirecta. En general en México no tenemos ningún problema con la expropiación directa porque hace añares que no expropiamos nada, salvo los últimos ingenios, pero digamos fue a favor de los dueños de los ingenios, pero sí el problema serio se presenta con la posibilidad de una expropiación indirecta. Cuando se firma el TPP-11 y a pedido de Canadá, precisamente por un problema que había tenido Canadá, se excluye, ¿no?, del concepto de inversión la expectativa de inversión, es decir, la autorización de una inversión. Si se hubiera aprobado el TPP tal cual estaba en la versión anterior cuando estaba Estados Unidos dentro del TPP, se generaba un problema que afecta seriamente el concepto de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual, concepto que Manuel ha descrito con bastante precisión en su último libro. Es decir, se supone que el derecho de propiedad intelectual, por más que está regido tiene que respetar las normas internacionales, los tratados internacionales que se han firmado sobre el tema, sin embargo, los derechos se otorgan en cada país. Cada país tiene el compromiso de cumplir con los tratados internacionales, pero tiene el derecho de interpretar y legislar sobre esos tratados nacionales. Solo se respetan los derechos de propiedad intelectual otorgados en el país. Sin embargo, ¿no?, en la versión anterior del TPP se consideraba que una autorización de inversión denegada se podía llevar a los árbitros internacionales, como si se tratara casi de una expropiación, ¿no? Entonces, Canadá tenía tuvo un problema en un caso, Eli Lilly contra Canadá, donde se intentaba que se mantuviera un derecho de patentes sobre un fármaco con base en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, y entonces Canadá, pensando que se podían presentar una serie de problemas por este tema, pidió que, ya que no estaba Estados Unidos, que era el que le habían concedido esta prerrogativa, pues ya que se separaba Estados Unidos, no tenía sentido que se siguiera aceptando que se protegiera la autorización de una inversión. Entonces, bueno, es una de las ventajas del nuevo TPP. Una de las ventajas también que ofrece el nuevo Tratado de Libre Comercio respecto a los esquemas anteriores es que define qué es una expropiación indirecta. Hasta ahora teníamos la prohibición o la reglamentación de las expropiaciones directas y de las expropiaciones indirectas, pero tanto en el TLC como en los tratados bilaterales se hacía una leve referencia al tema, expropiación directa e expropiación indirecta, sin definir con claridad de qué se trataba cada una de ellas, lo cual también daba lugar a una excesiva amplitud de capacidad de interpretación por parte de los árbitros. En este caso se define que es una expropiación indirecta, se la define de manera muy laxa, pero de todas maneras es una ventaja respecto a los casos anteriores. Entonces, digamos, estos son los casos de protección. Sin embargo, hay ciertas excepciones
a la protección de la propiedad intelectual. Y estas excepciones son más claras en el TPP-11 que en el TLC y en otros tratados que ha firmado México. Entre estas excepciones, la primera también figura en el TPP, dice que no se aplicará la expedición de licencias. A ver, que no se considerará una expropiación indirecta cuando se pidan licencias obligatorias conforme a lo acordado en el acuerdo ADPIC. En este sentido, México ha sido muy limitativo en su regulación de las licencias obligatorias. Es mucho más amplia la legislación argentina, la legislación brasileña, digamos, en la posibilidad de otorgar licencias obligatorias. México está muy acotado en este tema. Sin embargo, en esos casos, pues cuando uno otorga una licencia obligatoria, dice no se considerará una expropiación indirecta. Si se hace de acuerdo con ADPIC. En el caso del TPP-11 se amplía esta posibilidad de excepción y se dice que se habla de la posibilidad de otorgar licencias obligatorias fuera de los casos de... O sea, lo que se dice es, no se considerará que se trata de una expropiación indirecta la aplicación de políticas públicas, de decisiones de políticas públicas, con base en políticas públicas relacionadas con la salud, medio ambiente y seguridad nacional. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que es una enumeración ejemplificativa, no taxativa, es decir, la redacción dice casos de necesidades públicas y luego enumera como posibles o como seguras, digamos, salud, medio ambiente y seguridad, lo que nos daría la pauta de que una política pública vinculada a los derechos a la educación y al acceso a la ciencia también podrían dar lugar a una decisión que afecte derechos de propiedad intelectual y que no se puedan considerar como expropiación indirecta. Esto tiene un origen, ¿no?, que no es de nuestros negociadores ni de los negociadores del TPP, tiene su origen en, aunque parezca mentira porque no son dos personajes que no figuran en el TPP, tiene su origen en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Cuando se inician estas negociaciones, gran parte de la sociedad civil de la Unión Europea se siente afectada porque una cosa es que los estados inversores nos impongan condiciones leoninas a quienes recibimos esas inversiones mayoritariamente, y otra cosa es que Estados Unidos le imponga a la Unión Europea las mismas condiciones. Sabemos las inversiones que hay de Estados Unidos en la Unión Europea y la Unión Europea en Estados Unidos. La sociedad civil se revela, la sociedad civil europea exige a la Comisión Europea que aclare qué es lo que va a negociar y qué es lo que no va a negociar y de qué manera va a evitar que se produzcan algunos problemas serios que se habían producido en el orden internacional en esta materia. Y entonces exige esta aplicación. La Unión Europea, que se ve comprometida a explicar qué es lo que va a hacer, plantea este tema en la negociación con Estados Unidos, que está paralizado, por supuesto, gracias al señor Trump, pero, digamos, como tenía que respetar este compromiso que tenía con la sociedad civil, establece las mismas cláusulas en la negociación con Canadá, en el CETA, el Tratado de Libre Comercio firmado por la Unión Europea con Canadá. Canadá transmite esta inquietud, porque dice, ya que me la aplicaron acá, lo aplico allá, ¿no? Transmite esta inquietud al TPP, y en el TPP se incluye este tipo de limitaciones, ¿no?,
por temas que había sucedido en la Unión Europea, sobre todo con el tema ahora lo ponemos a los datos, de Vattenfall, de una empresa noruega que demanda a Alemania por 4.500 millones de dólares por un problema de medio ambiente, por un problema de reactores nucleares, y además se habían dado los casos de Philip Morris contra Paraguay y de Eli Lilly contra Canadá. Todo eso hace que se trate de plantear este tema. Respecto estos son algunos datos sobre el peso de las patentes extranjeras en México y concernidas por muchos de los tratados que se están negociando, la modernización del TLC, el tratado con la Unión Europea, en el caso del TPP, sobre todo Japón y Canadá, etcétera. Este es, digamos, uno de los mitos de la inversión extranjera. Fíjense ustedes, en el promedio, ¿no? 1999-2018, la inversión neta extranjera, ¿no? Era solo del 38%. En 2017 era exactamente del 38%, es decir, se mantiene un estándar, ¿no?, de que los que nos comentan que es inversión extranjera, en realidad flujo neto de capital es el 38%. El 32% son reinversión de utilidades, las utilidades que obtuvieron las empresas en México, que al reinvertirlas se contabilizan como inversión extranjera. Y lo otro son cuentas entre empresas, que son cuentas sobre regalías, intercambios, préstamos, etcétera, entre las empresas, que son el área estimulada, por eso es tan alto, para la evasión de impuestos. Y esto sí, digamos, es digamos, define un poco la importancia de que se considera la propiedad intelectual como inversión extranjera en lo que hace al tema. Como ya tengo que terminar, me voy a apurar. Entonces, sin embargo, precisamente por esa negociación que se está haciendo en Estados Unidos, entre Estados Unidos y la Unión Europea, en lo que hace a la solución de diferencias, hay un avance en la negociación que está haciendo México con la Unión Europea y en la petición de principios, o sea, en la firma de principios que se realizó. En el TPP, fuera de lo que expresamos, prácticamente se mantiene el mismo sistema de solución de controversias en lo que hace a la designación de árbitros y laudos, que se mantiene en el TLC. La ventaja es, se excluye, como vimos, las políticas públicas vinculadas a medio ambiente, seguridad y salud, y por otro lado se aclara que la cláusula de nación más favorecida solo se aplica, ¿no?, a los aspectos sustantivos, no se aplica a los aspectos procedimentales, que eso había generado un gran debate entre los árbitros y había perjudicado a muchos países en las demandas, a muchos países soberanos. Y la ventaja de que, digamos, la otra diferencia es que define la prescripción indirecta. Sin embargo, el sistema que México aprueba en esa aprobación de principios medio rara, luego la van a explicar los compañeros, ya en ese primer acuerdo entre México y la Unión Europea firmados en este año, se dice que se va a aplicar un sistema de solución de controversias propuesto por la Unión Europea. En el acuerdo dice claro, ¿no? Es decir, las partes acuerdan aceptar la propuesta de la Unión Europea. Y la propuesta de la Unión Europea, por suerte, es mucho mejor que la tradicional en la medida en que establece un sistema de árbitros propuesto por los países, o sea, no se va a tener que recurrir necesariamente al tercer árbitro del CIDE. Es un sistema que funciona más o menos así. Cada país propone 5 árbitros de una lista que va a durar un tiempo X. 5 árbitros de cada país y 5 árbitros que son ajenos a la Unión Europea y a México. Luego, cuando se genere un conflicto, de esos árbitros van a salir los que van a dirimir el conflicto. Inclusive la propuesta inicial de la Unión Europea, que México no la ha aceptado todavía, es que se haga por sorteo, ¿no? Lo cual elimina bastante la discrecionalidad y las posibles corrupciones, etcétera, en el sistema de árbitros que funciona actualmente. Es decir, va a ser un sistema bastante acotado. Pero además se crea un Tribunal Internacional de Apelación. Es decir, el laudo que hasta ahora es inapelable, salvo por motivos de nulidad,
¿no? De acuerdo a lo que establece el sistema de solución de controversia del TPP, si se aprueba el tratado con la Unión Europea, ¿no?, se va a transformar en laudos apelables. Si se aprobara este esquema, también se tiene que resolver qué sucede con todos los tratados bilaterales. Todos los países de la Unión Europea que invierten en México alguna cantidad que valga la pena ser tenida en cuenta, tienen tratados bilaterales de protección de inversiones. A partir del Tratado de Lisboa, la Unión Europea asume, ¿no?, la responsabilidad de negociar internacionalmente los convenios sobre protección de inversiones y sobre propiedad intelectual, y por lo tanto los actuales tratados bilaterales deberían ser reemplazados por este sistema de solución de controversias, que aparentemente es bastante mejor. Por estos dos temas que les digo, los árbitros, la elección de los árbitros, va a ser todo menos arbitrarios, la posibilidad de que haya un tribunal permanente de jueces asalariados para las apelaciones, algo similar al órgano permanente de apelación de la Organización Mundial del Comercio. Lo que pretende la Unión Europea es que en los distintos tratados que se firmen se haga referencia al mismo Tribunal Internacional de Apelación. O sea, habría un Tribunal Internacional de Apelación para casos de inversión extranjera que atendería todos los casos, ¿no? Lo cual, digamos, no sé cómo va a salir, pero resulta una propuesta bastante interesante y aparentemente bastante mejor que la actual. Y bueno, estos son los casos que han generado tanta inquietud en materia de protección de la propiedad intelectual como inversión. Y por último, la conclusión, que es, digamos, hay un punto al que no he hecho referencia porque van a hacer referencia a los compañeros. ¿Cuál es la parte negativa del TPP y de estos nuevos tratados? La ampliación de la materia protegible como derecho de propiedad intelectual. Tanto la ampliación de la materia protegible como la ampliación de los estándares de protección de esa propiedad intelectual. Ambos son los grandes problemas, los grandes defectos de estos nuevos tratados. Sin embargo, en materia de inversión, digamos, la parte procedimental de protección de esa propiedad intelectual como inversión, yo considero que está mejor en la propuesta del futuro Tratado de México con la Unión Europea. En el TPP prácticamente se avanza un poco, ¿no? Pero donde se avanza realmente es en la propuesta del Tratado de México con la Unión Europea. El tema es el caos que esto va a generar, ¿no? En la medida en que tener, además de los problemas de la cláusula de nación más favorecida, tener para distintos tipos de inversiones sistemas de solución de controversia tan disímiles, ¿no? Sí genera una preocupación seria, tanto por la variable normativa como por esta fragmentación, ¿no?, de las normas de derecho internacional. Muchas gracias. Gracias, doctor Pérez Miranda, por su intervención. Ahora esperamos la participación del doctor Manuel Becerra, quien es investigador de tiempo completo de este instituto, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor. Buenos días. Me parece que empezaría yo mi exposición precisamente con las últimas palabras del profesor Pérez Miranda. Y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, mi tema es la propiedad intelectual y las nuevas tendencias de los tratados internacionales del TPP al TPP-11. Diría que en principio una de las premisas fundamentales es precisamente la internacionalización de la propiedad intelectual. Este es un fenómeno que ya hemos comentado en otro momento. Empieza a partir de 1994 con los tratados de libre comercio, tanto el ADPIC, que es parte de del Tratado de Marrakech, que da vida también a la Organización Mundial del Comercio, y por otra parte el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el capítulo 17. Este es un fenómeno bastante interesante que de alguna manera nos da trabajo a los internacionalistas, es decir, la internacionalización de la propiedad intelectual
trae por consecuencia una serie de problemas. Uno de ellos, precisamente por eso les decía, es esta gran cantidad de tratados internacionales que se necesita, y además con una vigencia simultánea, que se requiere una técnica especial para determinar cuál se aplica o no. Simplemente, adelantándome un poco a mi exposición, les diría que México ya es parte del TPP-11. Es un tratado de carácter multilateral que, como su nombre lo dice, participan 11 estados y en materia de propiedad intelectual tiene disposiciones muy concretas. Lo vamos a ver, pero por otra parte, si México adopta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que como vemos ahorita está en entredicho, tendría normas de propiedad intelectual que pudieran ser diferentes a las del TPP y ambas aplicables en derecho interno. La cuestión, entonces, habría que establecer una técnica jurídica para decir qué es lo que es obligatorio para el Estado mexicano y no se incumpla y en consecuencia incurre en responsabilidad internacional. Este es simplemente uno de los problemas que se presentan. Otra es la cuestión, le digo en términos de técnica jurídica, que es necesaria la aplicación de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados en principio, y por otra parte en derecho interno también la aplicación de dos tratados internacionales, mejor dicho, de dos leyes concretas, la Ley de Tratado de 1992 sobre Derecho de los Tratados y por otra parte la Ley de Tratados en materia económica. No puse mi reloj, es que me avisa Mónica cuando estemos en 15 minutos. Entonces, trae por consecuencia una técnica jurídica un poquito más complicada. Y eso no solamente en el momento de la recepción de los tratados internacionales, es decir, de la creación de la legislación a nivel interno, sino desde el momento de su adopción. No es lo mismo, definitivamente, por ejemplo, adoptar una ley general, por ejemplo, a nivel interno, que una ley que viene por vía de los tratados internacionales. Como sabemos, lo hace solamente el Senado y tiene reglas específicas que están contenidas en la Ley de Celebración de Tratados en Materia Económica del 2004. Pero bien, esta es una parte solamente de mis observaciones. La otra es la que se refiere al TPP y su evolución. Como sabemos, el TPP está en principio formado por 12 estados, que son algunos de América, que sabemos bien, de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México y después del sur, Chile y Perú. Por otra parte, también está Vietnam, Brunei, como sabemos, Japón, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda. Son 12 estados que, según los impulsores del Tratado de Libre Comercio, constituían el 40% de la economía mundial. Es decir, en el momento en que se negociaba, que además fue una negociación bastante cerrada, como lo sabemos, se decía que iba a ser un hito muy importante y era una inserción de México a una economía mucho más global, en donde México saldría definitivamente ganando. Una de las cuestiones que planteaba también el profesor Pérez Miranda en relación con los tratados internacionales, ahorita no hay duda, yo creo, si ustedes ven, por ejemplo, en las discusiones entre los candidatos a la presidencia, no hay duda, ninguno está negando
que se acepten los tratados de libre comercio. E iríamos en esa misma temática, es decir, en este momento no es posible cerrarse, hacer una economía totalmente cerrada, se tiene que abrir. El gran problema donde yo lo veo es en la negociación, y hemos visto que precisamente en estos tratados en materia de propiedad intelectual han quedado de alguna manera desiguales. Simplemente la materia de propiedad intelectual lo sabemos en el Tratado de Libre Comercio y en la Organización Mundial, los TRIPS. No se negoció fundamentalmente, sino simplemente se adoptó las nuevas reglas, que además lo sabemos, no es cuestión de ser crítico solamente del sistema y hacer una investigación profunda. Lo sabemos que fueron dictadas por las grandes empresas, fundamentalmente farmacéuticas por un lado, y las empresas también de automóviles. Fueron los que menearon, y eso es entendible en este momento, porque la propiedad intelectual, que está ligado indudablemente al conocimiento, se considera como una materia fundamental de la economía mundial, a tal grado que se denomina al sistema como una economía del conocimiento. Entonces, eso les digo es claro. Entonces, esto nos lleva a una conclusión en el sentido que las negociaciones no fueron tomando en cuenta las necesidades de los países subdesarrollados. Indudablemente nosotros no podemos competir con Estados Unidos o con los países desarrollados en materia de producción de ese conocimiento tecnológico. Ahí está el meollo del asunto. Es decir, no estamos de acuerdo con el libre comercio, pero las normas en materia de propiedad intelectual que se han impuesto, y eso también es otra de las cuestiones que son evidentes después de 20 y tantos años de aplicarse. No se ha desarrollado a nivel interno una política de desarrollo tecnológico. Si ustedes, simplemente las cifras son muy elocuentes, el gran número de patentes extranjeras definitivamente es mucho mayor que la que se produce a nivel nacional. Y eso es otra de las cuestiones que también se pueden ver en los tratados de libre comercio. En principio, el TPP forma parte de lo que la doctrina de derecho internacional ha denominado como un acuerdo plus, es decir, es un acuerdo que tiene un endurecimiento de las normas en materia de propiedad, endurecimiento de las normas y ampliación de la normatividad. Eso es muy claro en el Tratado de Libre Comercio. Ya lo mencionaba también mi colega Pérez Miranda, muchos de los aspectos que antes no pertenecían a la propiedad intelectual, de repente ya los tenemos en el Tratado de Libre Comercio. Vamos a ver algunas de esas características, pero sí hay que dejar como premisa fundamental que hay una ampliación de la materia, o mejor dicho, inserción de materias que no eran de la propiedad intelectual dentro del Tratado de Libre Comercio. Una cuestión que también quiero mencionar, quiero detenerme un poquito, es que los tratados de libre comercio y en materia de propiedad intelectual hay que hacerle un análisis muy específico, porque tiene normas que en otro momento se identificaron precisamente al existir una crisis en materia de farmacéuticos. Tienen normas que se le han denominado de flexibilizadoras. Eso es también bastante interesante. Si vemos, por ejemplo, el TPP, tiene varias disposiciones. En algunos de sus artículos se está mencionando que es necesario tomar en cuenta indudablemente la protección de la propiedad intelectual, pero también se debe de tomar en cuenta el desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología. En otros artículos, en lo que se refiere a los objetivos, se refiere también a la protección de la propiedad intelectual, tomando en cuenta también los elementos o aspectos fundamentales en materia de salud. Bueno, el gran problema de estos tratados internacionales es que no tiene normas específicas
para aterrizar lo que se está diciendo ahí. Entonces entenderíamos que es el mismo Estado buscando esas normas de flexibilidad pudieran también adecuar, digo, una vez que ya se negociaron y que ya están, ya son obligatorios para el Estado mexicano en forma concreta, lo que se necesita hacer es una labor de interpretación y utilizar los elementos de flexibilidad y de orientación de los tratados internacionales, acudiendo a los aspectos de carácter social en materia de salud. Porque si vemos tengo 5 minutos, Dios mío. Si vemos entonces el Tratado de Libre Comercio, mejor dicho el TPP, veremos que tiene aspectos que son terriblemente criticables. Por ejemplo, en materia de farmacéuticas. En materia de farmacéuticos, mucho hemos comentado también aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con varios trabajos que se han presentado, cómo existe una ampliación de la protección de los farmacéuticos, fundamentalmente de los países desarrollados. Estamos hablando concretamente de la extensión, por ejemplo, de la protección por existir un retardo injustificado, que son conceptos demasiado vagos, por ejemplo, y otra cuestión es, por ejemplo, lo que se le denomina, traducido del inglés, el reverdecimiento de las patentes, es decir, utilizar las patentes para los segundos usos. Es decir, hay una ampliación de la protección de la propiedad intelectual que no toman en cuenta definitivamente el desarrollo y la necesidad de la utilización de farmacéuticos. Hay otro tipo de ampliación, por ejemplo, que aquí es interesantísimo, en ningún tratado de libre comercio en materia de propiedad intelectual venían reglas en materia de dominio público. Esto me parece que es un tanto positivo y hay que seguirlo desarrollando. Es decir, el dominio público en materia de propiedad intelectual es fundamental. Eso no lo tomamos en cuenta. Generalmente los aplicadores de las normas en materia de propiedad intelectual lo único que hacen es administrar las disposiciones, pero no toman en cuenta que el dominio público es un conocimiento que está libre en el mercado y que se puede utilizar. No hay norma específica, pero es bueno, es una parte. La cuestión del conocimiento tradicional se menciona en el tratado, en el TPP, pero no dice cómo se va a proteger. Hay un nuevo tipo de marcas, que eso también es interesante, es una corriente que ya existía, ya se dejaba ver en algunos aspectos, por ejemplo, las marcas de olores o las marcas de sonido, los nombres de dominio, que eran aspectos que antes no existían en los tratados en materia de propiedad intelectual. Se incluye en el TPP. Como sabemos, hubo una discusión fundamentalmente en la década de los 90 para que los nombres de dominio fuera un tema fundamentalmente de la sociedad civil, y ya llegó a ser un tratado de libre comercio, o estar parte del tratado de libre comercio. Y después, en lo que se refiere también a los derechos de autor, tienen normas que lo vamos a ver en un momento más, en donde lo único que hacen es traer las normas estadounidenses mediante un tratado después a la legislación mexicana. Estas normas en un momento fueron muy discutidas en el derecho mexicano y fueron rechazadas. Pero bueno, ¿qué pasa después con ese TPP? Como sabemos, los Estados Unidos decidió, el señor Trump, decidió no ratificar o no seguir con el TPP, retirarse del TPP, y entonces en forma muy extraña, ¿por qué? Porque todos decían que el TPP ya estaba muerto y de repente se revive. Había posiciones por parte de Canadá en el sentido de que no se iba a revivir si no estaban los Estados Unidos, pero después se revive, y la resurrección del TPP es interesantísimo, porque esas normas que mencionamos en materia de farmacéuticos, en materia de derechos de autor en la red, se suspenden.
Nunca yo había visto que un tratado internacional suspendiera normas, y así está en el tratado internacional. Hay una suspensión de normas, es una nueva figura en el derecho internacional, suspensión de normas. Pero esto desde el punto de vista político, ¿por qué? Es indudable que se estaba esperando la negociación del Tratado de Libre Comercio en principio, y la esperanza de que reaccione Trump y diga que el TPP es muy bueno y se una. Ahora, otra cuestión que hay que ver: ¿por qué se suspenden todo ese tipo de normas? Indudablemente porque no son adecuadas para el desarrollo y las necesidades de países como México, pero por otra parte Estados Unidos no está, entonces no presiona por hacer efectivas estas normas. Bueno, entonces lo que estamos viendo en materia de propiedad intelectual es que nuevamente está en el centro de todos, es decir, si usted lo ve desde el punto de vista político, la discusión entre China y Estados Unidos en parte es por propiedad intelectual, es indudable, hay la gran importancia. Y por otra parte, la necesidad de que nosotros indudablemente aceptemos tratados de libre comercio, pero en una situación de adecuación o si es posible, de ventajas para el desarrollo nacional. En mi trabajo, que esto se va a publicar posteriormente, lo que estoy dando es cómo podemos aterrizar esa normatividad para que cumpla con esos requisitos nacionales. De otra manera, podemos firmar muchos tratados internacionales y con esa complejidad de aplicación simultánea, sin que impacte el desarrollo real nacional. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por su intervención. Y ahora vamos a ceder el uso de la voz a la licenciada Quetzali de la Concha. Es licenciada en Derecho por la UNAM, donde cursó la especialidad en Propiedad Intelectual. Actualmente es gerente jurídica en el grupo editorial Penguin Random House. Es miembro de la Barra Nacional del Colegio de Abogados, presidenta del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor. Ha laborado como abogada de derechos de autor en editoriales como Editorial Clio y Letras Libres. Ha sido ponente invitada en la Jornada de Derechos de Autor de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y, entre otros artículos, ha publicado entre otros, el primero intitulado El derecho de autor en el TPP desde una perspectiva editorial, Conocimientos tradicionales y de los vegetales en el Código de los Conocimientos de Ecuador, y ha sido ponente en los foros internacionales de propiedad intelectual y del Seminario Permanente de Propiedad Intelectual que organiza este instituto, y le damos la bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días, gracias a todos por su presencia y bueno, sobre todo gracias a los doctores Manuel Becerra y Rafael Pérez por el honor de compartir la mesa con ustedes. Y bien, bueno, intentaré ser breve porque creo que queda poco tiempo en esta mesa. Bueno, básicamente la presentación, que no sé si se proyectará. En mi caso, de lo que quiero hablarles el día de hoy es acerca de la influencia que están teniendo ciertos tratados, por supuesto incluido el TPP-11, en el derecho de autor en México. Y bueno, como agenda lo que he marcado es un poquito recapitular, aunque hemos hablado bastante, los doctores han hablado bastante al respecto de qué es el TPP, cuáles son sus características generales, y pues considero importante también la inclusión de este acuerdo de principios con la Unión Europea, que es un acuerdo atípico sui generis, yo lo denominaría así. Tener una perspectiva de cómo está conformado geográficamente esta influencia de tratados, un poco de contexto y temas relevantes. En el caso del TPP, bueno, es un acuerdo estratégico
de asociación económica que ha tenido muchas características desde su negociación y su planteamiento, así como el planteamiento de la inclusión de México en el mismo. En cuanto a propiedad intelectual, pues le dedica el capítulo 18. Y fue curioso porque en el momento en el que Estados Unidos, que era el que hacía el número 12 en el TPP, decide ingresar, pues también lo hizo con el ánimo de tener una fuerte influencia a través de este tratado, yendo de acuerdo a esta dinámica de exportar normativas locales de los Estados Unidos a través de tratados comerciales. Entonces, esto es interesante porque como fue el caso del TPP, pues son negociaciones que se llevan a puerta cerrada, donde no hay una oportunidad de crítica pública, de someter al escrutinio de la sociedad si estas normas o estos acuerdos son lo más benéfico en su aplicación y si todos los que están como parte del tratado cuentan con las características idóneas y necesarias para cumplir con lo que se está pactando. Llama la atención que en algún momento Barack Obama había declarado que si no entraba Estados Unidos al TPP, pues iba a entrar China y por eso Estados Unidos tenía que acelerar su inclusión en este tratado. Y bueno, con el cambio de gobierno y la entrada de Donald Trump, esto se viene abajo. Sin embargo, la influencia de Estados Unidos en las negociaciones ahí quedó. Y es importante porque Estados Unidos llevaba ya varios intentos a través de otro tipo de acuerdos en el caso de la propiedad intelectual, como el ACTA o el SOPA, en los que quería incluir el endurecimiento de normativas que le dieran una mayor certeza y seguridad a sus inversionistas en otros países, que su producto, pues por supuesto, es en base a la propiedad intelectual, a las patentes y a todo lo que son contenidos de entretenimiento. Entonces, bueno, México sí queda en el TPP y nos quedamos también con parte de esta herencia norteamericana. En el caso del acuerdo global, que es con la Unión Europea, este fue celebrado ahora a principios de abril de este año de 2018 y es interesante porque hay una serie de acuerdos que por supuesto incluyen la parte de propiedad intelectual y de derechos de autor y es un acuerdo que dice, esta no es la última palabra, todavía esto se puede sujetar, estos pactos se pueden sujetar a una negociación, sin embargo, aunque no está teniendo la fuerza de un tratado internacional, sí que está teniendo una clara manifestación de cuáles van a ser los compromisos que se están adquiriendo. Entonces, el hecho de que México entre a celebrar un acuerdo de esta naturaleza, claro que es importante porque está hablando de cuál es la postura que va a adoptar en el caso del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y de cuáles son los principios y normas que está dispuesto a aplicar en la normativa local. Esto es muy importante porque tanto en el caso del TPP, del TLC de América del Norte como del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea, pues México está entrando a una serie de compromisos en donde da la impresión que no es un jugador que cuente con las mismas características que los demás. ¿Por qué? Porque no tiene los mismos niveles de desarrollo social, económico y político de la Unión Europea o de los Estados Unidos o de Canadá. Entonces, si bien se dice que este acuerdo es ad referendum y solo nos va a marcar una pauta, pues sí, pero es una pauta de compromisos que además ya se vienen implementando algunos, eso lo veremos más adelante. Entonces, bueno, pues geográficamente, digamos que esta es la influencia que se puede ver en cuanto al TLC de América del Norte, el TLC de la Unión Europea y por supuesto también el TPP que, bueno, cuenta con este listado de países que ya nos había descrito el doctor Manuel Becerra. Y
Y es interesante observar también la influencia económica que tienen estas regiones geográficas y que nos da una mayor claridad de por qué México ha tenido este ánimo de incluirse en estos tratados y también por qué tiene esta urgencia de cumplir con las reglas y peticiones de estas regiones. Por ejemplo, en el caso de este acuerdo con la Unión Europea, pues si uno piensa en la influencia de que alcanza casi un 25% de inversión extranjera tan solo la Unión Europea para México, pues por supuesto que nos interesa estar armonizados con ellos, de tal manera que esta intención o esta dinámica de inversión no se pierda. Ahora bien, como contexto de acuerdos, pues es solamente recordar cuáles son los tratados que ahorita están teniendo esta influencia. Es exactamente lo mismo, ¿no? El acuerdo modernizado con la Unión Europea, los tratados de libre comercio y antecedentes que tampoco hay que perder de vista. Por ejemplo, en el caso del acta de la Digital Millennium Copyright Act, pues por supuesto que esta tiene temas muy marcados que se han exportado también a través del TPP. En el caso de la ley Hadopi, bueno, es un antecedente importante también de la responsabilidad que se pretende que tengan los prestadores de servicios en Internet. Y bueno, ley de economía sostenible que va en la misma pauta y las directivas sobre derechos de autor que tuvieron como ánimo una actualización ante los retos de la nueva era digital y del Internet. Y México, bueno, pues forma parte de los primeros que están en este contexto. Ahora bien, como temas relevantes, pues entrando ya a lo que es el derecho de autor, uno de los que llama la atención, porque además se presenta de manera constante, es el aumento del plazo mínimo de protección de los derechos patrimoniales a 70 años. En México parecería algo irrelevante porque pues continuamos con el récord de tener el mayor plazo de protección, ya que son 100 años a partir de la muerte del autor. Pero sí que llama la atención si lo observamos en cuanto a los derechos conexos, que son derechos que se generan por la actividad de personas morales, empresas, que llevan a cabo la actividad de generación, publicación, reproducción y explotación de los contenidos y contenidos de entretenimiento. En este sentido, vale la pena preguntarnos si se está pretendiendo equiparar el derecho de los autores con los derechos conexos y entonces vamos en esa carrera de aumento de plazo de protección. También considero importante preguntarme si la ampliación del plazo de protección realmente trae un beneficio para el autor, considerando las generaciones que quedan, digamos, cubiertas con este plazo de protección, recordando que la base de la que se había partido en el siglo pasado, pues es con Berna, en donde decimos, bueno, nuestra base son 50 años y a partir de ahí cada estado tiene la libertad de ir determinando cuál va a ser su plazo de protección. Y cada cierto tiempo en México se ha presentado este aumento de la protección en cuanto al derecho del autor. En cuanto a los derechos conexos no había sucedido, pero si pensamos en cómo es el sistema del copyright, pues toma mucho sentido el hecho de que tanto Estados Unidos como países de la Unión Europea estén interesados en la ampliación de estos plazos de protección. Si uno hace ciertos cálculos económicos, pues básicamente no está beneficiando más que a los que invierten en contenidos de entretenimiento. En el caso del autor, si uno piensa en dar un reconocimiento a el derecho que tiene a una vida digna, que esto también está en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, bueno, sí,
pero estos plazos parten a partir de la muerte del autor. Entonces, bueno, vale la pena preguntarnos qué tanto beneficia al autor y qué tanto también está afectando el acceso a la cultura, que es otro de los principios básicos que se deben perseguir con el hecho de estimular la creatividad de los autores con la protección de derechos patrimoniales. Asimismo, bueno, pues es este reconocimiento equivalente del que les estaba hablando hace un momento. En el caso del TPP, y no así en el acuerdo de la Unión Europea, sí que se busca decir, bueno, mantengamos un equilibrio con estándares básicos que también vienen de respetar las reglas de Berna, que es para limitar el ejercicio de los derechos patrimoniales, respetemos esta regla básica de los 3 pasos, que sean casos excepcionales, que no atente contra la normal, perdón por la explotación de la obra y que no genere un daño injustificado a los intereses del autor o del titular. En este sentido, lo que no se ha planteado en ninguno de estos tratados y que en México tampoco se ha planteado ¿es suficiente continuar con un esquema de ley de regla de los 3 pasos y de excepción para mantener un equilibrio entre el derecho de autor, sus derechos patrimoniales y otros derechos fundamentales como el derecho a la información o el derecho a la cultura? Parece que no, pero es un tema que no se ha abordado ni a nivel externo ni a nivel local. Otro de los temas relevantes, que en ese sí se insiste en ambos, es el de las medidas tecnológicas, porque, bueno, pues es parte de la actualización de los estándares de protección que se busca que se respeten, que tiene que ver con los candados que se ponen a los dispositivos, los candados que se ponen a los contenidos en los medios digitales y los medios de control, principalmente de regionalización, que también se aplican en las plataformas de comercio de contenidos, como Amazon, Apple, que son realmente importantes para ellos, porque de lo contrario, bueno, pues no habría un sentido de negocio. Ahora que hemos pasado de un ámbito analógico en donde el control de piezas era, digamos, suficiente. ¿Por qué? Porque tienes un control de inventario y además tienes un control de exportaciones e importaciones. Ahora en un ámbito digital se pierden esas facultades y tenemos un fenómeno de reproducción y de compartir de manera instantánea e indiscriminada, y por supuesto que hay que poner cuidado en que se respeten estas medidas. En ambos casos se busca que haya un castigo, una penalización a aquellos que violen este tipo de dispositivos. Y el tema que me parece de especial relevancia, que ya se venía planteando en el TPP, pero que también se incluye en el acuerdo de la Unión Europea, es el de las medidas precautorias, cuando se presume que hay una violación a los derechos de autor o a derechos de propiedad intelectual. En el caso del TPP, como mencionaba el doctor Becerra, pues se dio este fenómeno de la suspensión de ciertas normas y, bueno, dentro de las que en México se decidió suspender fue la de las medidas precautorias. Sin embargo, se firma este acuerdo de modernización con la Unión Europea donde sí se acepta. Y para poner la cereza en el pastel, bueno, pues nada más y nada menos que el Día de la Propiedad Intelectual, el 26 de abril de este año, se dio la publicación de la reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor, agregando un artículo 213 bis y un párrafo adicional en el 215, donde ya se reconoce la aplicación de medidas precautorias, lo cual generó un escándalo, sobre todo por parte de los usuarios de medios digitales en Internet, porque se considera que entonces puede haber una afectación a la libertad de expresión y al acceso a la cultura, amén que estuvo acompañado de una serie de irregularidades en la implementación y en la aprobación de estas reformas, porque fue con actas presentadas, de hecho, sin la firma de los diputados, sin embargo, fueron aprobadas. Entonces parece que esto de los acuerdos, aunque sean ad referendum, pues sí que tiene una influencia importante. Y
Finalmente, bueno, como parte de estos temas relevantes están los procedimientos para proveedores de Internet, es la vinculación de los proveedores para que estos también compartan responsabilidad respecto de los contenidos que se están utilizando. En el caso del TPP se sacó también la parte de los puertos seguros, no se adquirió ese compromiso, sin embargo sí se insiste en el tema de los puertos seguros en el acuerdo con la Unión Europea. Lo que se busca, pues, es esto, una vinculación y una obligación por parte de los prestadores para entonces poder responsabilizar a alguien de no simplemente dejar hacer y dejar pasar, sino de poner ciertos estándares de control en lo que se comparte a través de estas plataformas y de estas redes. Y bueno, pues finalmente, a modo de conclusión, las negociaciones tanto de los tratados de libre comercio de América del Norte con la Unión Europea, el TPP y este acuerdo con la Unión, están en un contexto de asimetría porque no son las mismas las condiciones de los países que están siendo firmantes en estos acuerdos y en estos tratados. Entonces, estamos siguiendo la pauta de países desarrollados que cuentan con ciertos estándares económicos y sociales que les permiten el endurecimiento de normas de protección de propiedad intelectual, y México está siguiendo esas pautas cuando todavía no resuelve una gran cantidad de problemas para poder contar con estándares de un país desarrollado en el sentido económico y social. En cuanto a derechos de autor y derechos conexos, bueno, pues es marcada la demanda de elevar estándares de protección. En ambos se pide que también se respeten y se endurezcan los acuerdos de ADPIC y las reglas marcadas en ADPIC. Y continúo con el planteamiento de que es importante preguntarnos si estas ampliaciones en los plazos de protección están beneficiando o es mayor la afectación a nivel social. En el entorno digital, pues es una necesidad, no vamos a poder escaparnos a través de los tratados y ya tendríamos que estar trabajando de manera más seria en una normativa local para saber qué procedimientos se van a implementar activamente en cuanto a los prestadores de servicios en Internet. Y pues nada, actualmente con estos tratados, con las renegociaciones y con el acuerdo de la Unión Europea, México ya está obligado a entrar a esta normativa y a la aplicación de normativas que cumplan con los estándares que están marcados en estos acuerdos. Y eso no está sucediendo con un orden y tampoco se sabe si va a ser solo la expedición de leyes para cumplir con el compromiso o si va a tener una reglamentación seria que es necesario, pensando en que también hay una gran cantidad de aplicación de medidas como las medidas precautorias y de procedimientos que se exigen a nivel civil, administrativo y penal, pues sí que nos marca el cambio en la normativa en nuestros principales sistemas y esquemas de impartición de justicia. Y al parecer México pues tampoco ha hecho planteamiento de cómo va a llevar a cabo o cuál va a ser el proceso para implementar estas reformas y poder cumplir estos acuerdos. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Quetzali. Bueno, ahora vamos a tener una ronda de 2 preguntas nada más. Por acá, por favor, adelante. Ahorita le pasan el micrófono. Buenos días. Los felicito, profesores, maestra. Muy interesante. He estado viendo que en el área de derecho parece que estamos atrasados un siglo. Estoy ahorita colaborando en Trillas y tratando de incorporar los libros de derecho, pero veo con tristeza que pues todo se rige por autores de hace un siglo, ¿no? Cervantes Ahumada, Borgoa Orihuela y todos, por ejemplo Cervantes Ahumada, que decía que él nada más había traducido a los alemanes e italianos, que yo se lo escuché en una conferencia, de tal manera que
en relación con derechos de autor, también la Dirección General de Derechos de Autor parece que está atrasada un siglo, ¿no? No tiene la capacidad suficiente para atender las demandas. Fui a pedir protección por un programa de Derecho Informático que me fue arrebatado en la Facultad de Contaduría y que se está vendiendo por todos lados y no me lo quisieron llevar a cabo, ¿no? O sea, hay una verdadera atraso dentro del sistema de derechos de autor. Maestra, ¿qué se puede hacer para lograr atender esta demanda que ya es necesaria y entrar a esta modernidad, globalización? Porque México, como principal proveedor de sistemas de derechos de autor, se está quedando en una saga tremenda, ¿no? Y si no, pues vamos a seguir atrasados en la cuestión de esta inversión que es los derechos de autor. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios y por su pregunta. Lo que está sucediendo actualmente es que la realidad, como suele suceder, está superando a la norma. Entonces, en el caso tanto de contenidos digitales, nombres de dominio, utilización de contenidos en plataformas en Internet, lo que está sucediendo es que se están aplicando los criterios de los particulares. ¿Por qué? Porque la autoridad todavía no ha tenido la capacidad de incluirse ni siquiera a un nivel de arbitraje, que son parte de las herramientas que tiene el Instituto Nacional de Derecho de Autor para este tipo de temas. Entonces, por ejemplo, cuando se están utilizando contenidos sin autorización en Internet, es más fácil hacer el procedimiento con la propia compañía, con la plataforma, decirle respeta reglas que ya conoces, que son Notice and Take Down. No te esperes a que haya una demanda, bájalo, y suele suceder así. Sin embargo, creo que sí deberíamos ya de pensar de manera seria a nivel legislativo en generar mesas y asesorías que de manera seria analicen cómo llevar a cabo la implementación de estas nuevas reglas. De lo contrario, lo que está sucediendo es que México dice sí a todo, se emiten normas como esta reforma que acaba de salir de las medidas precautorias, o como la otra reforma que quería responder al Tratado de Marrakech para hacer una excepción adicional para invidentes, en donde solo quedó para incapacitados. Entonces, cuestiones básicas de diccionario a las que no se les prestó atención y no se pensó en el impacto que tiene el no tener un alto nivel de responsabilidad en la emisión de normas. Entonces, bueno, ojalá que uno de los efectos positivos de la firma de este tipo de tratados sea entonces que se tome esa responsabilidad y que el Poder Legislativo pues tenga un trabajo serio al respecto, no solo para emitir leyes, sino también reglamentos que ayuden a que exista una aplicación eficaz de estas normas. Bueno, pues primeramente muchas gracias a los ponentes por sus brillantes exposiciones. Mi pregunta va dirigida al apartado de conocimiento tradicional que mencionó el doctor Manuel Becerra. Mencionó que se dice o se contempla, pero no se establece la forma o el cómo. Entonces, me gustaría saber cuál es su opinión al respecto y a lo mejor un poquito de si pudiera profundizar al respecto. Precisamente en el TPP se hace referencia a los conocimientos tradicionales. En realidad no habla de proteger, sino se refiere a su importancia. El artículo 18-16 habla de cooperación en materia de conocimientos tradicionales. Dice, las partes reconocen la importancia entre sí de los sistemas de propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos jurídicos, etcétera, etcétera. Esto es una cuestión, podemos decir, normales en los tratados de libre comercio ligados precisamente a la propiedad intelectual. Si vemos desde TRIPS
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no hacen referencia y no protegen el conocimiento tradicional. Y es un tanto entendible. ¿Por qué? Porque, digamos, Estados Unidos, ¿qué va a proteger? ¿Cuál es el conocimiento tradicional? Y eso está ligado también con la cuestión del folclore. Yo recuerdo haber escuchado alguna expresión de un profesor estadounidense que decía, bueno, si ustedes quieren reconocer el folclore, el conocimiento tradicional, nosotros vamos a proteger a Mickey Mouse y a… en fin, por eso la inercia un tanto. Una de las formas de proteger y que es un sistema, y de eso se va a referir un poquito más adelante, hoy mismo, la profesora Patricia Basurto, es mediante indicaciones geográficas. Esa es una manera, digamos, sui generis de la protección del conocimiento tradicional. Es interesante también que en virtud del Tratado de Libre Comercio con Europa se incluye en la legislación mexicana recientemente en una reforma también las indicaciones geográficas, pero hay otra vez una diferencia. Cuando nosotros estamos viendo el gran cúmulo de conocimientos tradicionales que tienen que ver con artesanías, con medicina tradicional, etcétera, etcétera, los europeos están viendo, porque por ahí viene la cuestión, los quesos y embutidos, etcétera, etcétera, que es una necesidad para ellos la protección. Yo creo que inclusive con las reformas a la ley de propiedad industrial recientes, uno de los minus es precisamente proteger el conocimiento tradicional, que es muy amplio en nuestro sistema. Yo creo que de eso se debe seguir trabajando. Es lo que le podría decir. Muchas gracias, doctor. Bueno, damos por concluida esta primera mesa. Gracias a los profesores, a Quetzali por hacer posible esta mesa y